Nuestro invitado en Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas, es el profesor Juan David Nacio. Es médico psiquiatra y psicoanalista argentino. Vive en Francia hace más de 5 décadas. Es docente universitario y director de los seminarios psicoanalíticos de París. Por años se ha dedicado a la enseñanza del psicoanálisis y a la divulgación del pensamiento psicoanalítico. Es escritor y su más reciente publicación es La depresión es la pérdida de una ilusión. Sus libros han sido traducidos a 14 idiomas. Algunos de ellos son El dolor de amar, El Edipo, Mi cuerpo y sus imágenes, Los gritos del cuerpo y el dolor de la histeria. Ha recibido numerosos reconocimientos, tales como la Legión de Honor francesa y doctor honoris causa de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad Autónoma de México. Doctor Nacio, más que agradecida que usted acepte esta entrevista. Muchas gracias. Bienvenida a París, porque estamos acá en París. Estamos en París. En Francia. Sí. Y hay muchos espectadores chilenos y auditores chilenos que conocen París. Y quiero contarles, pero probablemente lo hagamos después, que estamos hablando en mi consultorio. Así es. Y en este consultorio que está en el borde del Sena. Así es. Que es una situación privilegiada para aquellos que viven en París. Sí. Yo vivo en París desde hace ya más de 50 años. Oh, imagínense. Y además, en un consultorio donde muchos y muchos pacientes han transitado por acá y se han reparado y se han sanado de sus traumatismos. Así es, así es. Tengo la suerte de haber visto. Hoy hice el cálculo, Susana. Sí. Hoy a la mañana se me ocurrió hacer el cálculo del número de personas que he recibido en mi vida de profesional. Y he calculado más o menos unas 30.000, 25.000 a 30.000 personas. Sin duda que el bienestar se multiplica, ¿no? Por supuesto. Entonces, es un oficio el mío maravilloso. Maravilloso porque, bueno, primero que nada es maravilloso por dos razones. Es maravilloso porque entro en el mundo interno, trato de entrar en el mundo interno de la persona a través de la mirada. A usted no, no voy a entrar en el mundo interno. Puede hacerlo y recorrerlo, sí. No me pasa nada. Yo feliz. Entrar en el mundo interno de la persona, ver la fuente del sufrimiento y ayudarla, intervenir con toda mi experiencia, mi humanidad, muy importante la humanidad del terapeuta, y con esa experiencia técnica y sobre todo con mi humanidad ayudo a muchos pacientes que han transitado por este consultorio, como usted dice. Entonces usted, profesor, repara matrices dañadas. Sí, sí, podemos decirlo así. ¿Verdad? Reparo matrices dañadas, pero debo decirle que no es la imagen que me hago. Okay. La imagen que me hago es personas, jóvenes, niños, madres, familias que vienen a verme y yo estoy ahí listo para tratar de ser útil. Perfecto. Para ser útil y que luego de la terapia, como le pasó a un general, recibí un general en pareja, entonces hicimos un protocolo de 12 sesiones de pareja, luego lo renovamos por 12 sesiones más, donde el general, un general de la gendarmería francesa, que vino con su señora, terminó la número 18, todavía no éramos la 24,
Y yo les dije, bueno, vamos a tener que parar acá porque pienso que ya las cosas se han reordenado. Y entonces el general me mira y me dice, doctor, quiero agradecerle porque ha salvado mi familia. Oh, ¡qué bello! Es muy lindo, me emociona inclusive recordarlo porque tengo muchas cosas así que llegan y me dan fuerza para continuar y continuar. Yo ya hay mucha gente que me dice, doctor, pero no toma el retiro, el jubilado, pero ¿cuándo se va a jubilar? Y yo digo, me voy a jubilar cuando el cuerpo me diga hay que jubilarse. Pero por el momento, mientras mi cabeza esté presente, mi ánimo, mi juventud, mis deseos de avanzar, no, voy a hacer como dicen, como Molière, el gran dramaturgo francés de teatro que murió en un escenario y que murió joven, por otra parte, desgraciadamente, seguramente de un infarto, y Molière murió en el escenario. Entonces, yo digo que voy a morir sentado en mi sillón el día que ocurra. Vamos a esperar que sea muy lejano. Tengo mucho para hacer todavía. Perfecto. Y a propósito de eso, de lejanías y distancia, profesor, ¿cómo fue que usted eligió la medicina, luego la psiquiatría, luego el psicoanálisis? ¿Cómo es ese recorrido allá, en la Argentina? ¿Dónde nació? ¿En Rosario? Yo nací en Rosario y soy hijo de un padre médico, gastroenterólogo, muy conocido en Rosario en la época, en los años 50. Yo ya era niñito, pero él era muy célebre en Rosario. Después se mudó a Buenos Aires y ya en Buenos Aires yo retomé y hice ahí la Facultad de Medicina. Pero debo decirle, Susana, que yo no elegí ser médico. No. Mi padre dijo, este niño va a ser médico, y se terminó. Se acabó. Se acabó. Y la madre. Tuve esta suerte. Mi madre era maestra, pero no ejercía como maestra, así que estaba en la casa. Nosotros somos 3 hermanos, un hermano y una hermana más. Y bueno, conmigo, mi padre, yo soy el hermano mayor, la idea era médico. Quiere decir que yo ya crecí sabiendo que tenía que ser médico. Y a los 12 años, 11, mi padre me llevaba al hospital y le decía, me ponían un guardapolvo blanco, fíjese, me llevaban, mi padre hacía a veces en el Hospital Rawson en Buenos Aires, yo ya tenía 12 años aproximadamente. Lo quiero contar porque así los espectadores y los auditores de nuestra radio Universidad de Chile y el canal también, las imágenes, lástima que no podemos ver lo que pasaba, pero les voy a dar la imagen. Estamos en el hospital, estamos en la pieza. Mi padre es gastroenterólogo, entonces en los años 60, 50 y pico, 60, para hacer una esofagoscopía, es decir, una escopía quiere decir mirar, esofagoscopía, se ponía terrible, hoy no es así, se ponía un tubo de 20 centímetros rígido. Entonces mi padre se acercaba al paciente y le decía, le presento a mi hijo Juan David, va a ser médico. Entonces decía, Juan David, tenele la mano al Señor. Entonces yo iba, me sentaba al lado, le tenía la mano así al hombre, como si... Entonces, Señor, le decía a mi padre, usted va a respirar profundo. No tenga ningún temor. Vos, Juan David, dale la mano, vos dale tu energía y vas a sentir. Y se da cuenta ahí, este hombre abría la boca y le ponía el tubo ese. Cuando yo pienso, es terrible.
Pero yo era ya, Susana, el doctor, psicólogo, sin saberlo, psiquiatra, terapeuta, etcétera. de la psicología del paciente. Perfecto. Así que ahí empecé ya de niño a la medicina y a la psicología, sin saberlo. Duda. Sí. Me emociona mucho lo que usted me hace hablar. Sí, es que es muy emocionante. Y luego cuando entró a estudiar medicina. Bueno, luego empecé a estudiar medicina en Buenos Aires, normal, Sí. pero no era para nada con la idea de convertirme en psiquiatra, de ser psiquiatra, ni psicoanalista aún menos. Y bueno, medicina fui bien y poco a poco me ocurrió una cosa muy importante, era que empecé a militar en política, ¿Ya? en las tendencias de izquierda, Ajá. como ocurría en los buenos jóvenes de aquella época. aquella época. Y así fue, me ayudó muchísimo eso hoy. Hoy sé que para mí fue fundamental defender ideales. Okay. Y para mí es muy importante que los jóvenes que nos están viendo hoy sepan que defender ideales es algo que nos refuerza, nos hace bien y nos hace bien no solamente personalmente, sino como profesionales, cualquiera sea la profesión. Exactamente. Defender un ideal. Ajá. Y bueno, y así fue, poco a poco entramos, me dije, bueno, la medicina que más se acerca, la especialidad que más se acerca a esta orientación moral, ideológica, es el ser psiquiatra. Perfecto. Y así fue que entonces entré, después de ser médico, fui médico muy joven, a los 22 años. Jovencito. Muy joven. Recibí mi diploma en diciembre del 64, no olvido más. ¿Qué dijo el padre? Mi padre Cuando estaba recibió el ahí diploma. muy emocionado, se imagina, muy emocionado de saber que su hijo era médico. Bueno, ya pasa como pasa con muchas cosas, ya era normal, era lo que tenía que ser, y así fue. Y así fue. Mi padre quería que fuera cirujano del cerebro. ¿Ya? Sí, y yo no quería ser cirujano del cerebro. Y es verdad, él decía, el cerebro es el órgano más inexplorado por ahora. Ajá. Y es el órgano del futuro. Y efectivamente, hoy estamos en 2022, yo digo que el cerebro, retomo las palabras de mi padre, es el órgano de todos los órganos del cuerpo humano, es el órgano más inexplorado. Y el menos reemplazable. Y el más difícil y el que, bueno, tengo amigos neurocirujanos que son maravillosos para poder ayudar, pero me dicen cuánto cuesta y cuánto queda de camino por descubrir el cerebro. Ahora, simbólicamente también usted se transformó en un neurocirujano. Exactamente. Tengo un amigo neurocirujano que dice, vos, Juan David, porque me llama por mi nombre, el bisturí es tu palabra. Genial. Es así, es verdad. El bisturí, yo diría, más que las palabras o más que la palabra, mi bisturí es la percepción, es la interiorización. Es decir, lo que yo digo, hacer un zambullido en el interior de la vida del otro. Eso es lo que me interesa. Genial. Ese es mi verdadero bisturí. Genial. Más que la palabra. La palabra viene después que tuvo lugar el zambullido. Bien. Y luego de ejercer la psiquiatría, entiendo que se encontró con otros célebres. Sí, bueno, en Argentina, yo estaba en la Argentina, era psiquiatra, ya joven, y fui haciendo psiquiatría, y así fue que además, paralelamente al trabajo que hacía en el hospital, me puse a descubrir a un gran profesor o maestro francés de psicoanálisis que fue Lacan. Genial. Pero debo decirle que yo no quería leer Freud, ni quería leer Melanie Klein.
porque como era de izquierda, consideraba que Freud y Melanie Klein eran ideológicamente reaccionarios. Ok. Entonces me pongo a leer filósofos marxistas franceses y hete aquí que, aunque yo no leyera el francés, leía con un amigo, leemos un filósofo francés que cita en el pie de página a un psicoanalista francés que se llamaba Lacan. Y así fue que me interesó ir a verlo a Lacan para poder criticar Melanie Klein e inclusive Freud. No sabía en ese momento que Lacan era, al contrario, un retorno a Freud. Ajá. Y era más psicoanalista que probablemente los psicoanalistas. Entonces, así fue como poco a poco en Argentina empecé en los años 66 a leer los seminarios de Lacan. Los empecé a leer con un amigo, yo no leía una palabra en francés. Y bueno, él me ayudaba a leer, él me traducía, me interesaba y entusiasmado por este descubrimiento de un psicoanálisis nuevo, se me ocurre de dejar la Argentina e irme a Francia, viajar a Francia. Okay. Ese fue como el punto de inflexión. Sí, el encuentro con Lacan. Exactamente. Mucha gente piensa que como la Argentina tuvo crisis políticas muy fuertes en aquella época, mucha gente piensa que vinimos de Argentina porque estábamos exilados o por razones políticas. No, vinimos con mi señora a Argentina, a Francia, para poder estudiar con Lacan. Ajá. Y ella, que es enfermera universitaria, tuvo una beca de la universidad para estudiar aquí en las escuelas de enfermería y salud pública. Perfecto. Y yo vine acá para estudiar con Lacan. Genial. Y luego de ese desplazamiento, de esa migración, ¿cómo fue la vida acá en París? Bueno, debo decir que cuando vinimos acá, todo el mundo nos decía que era muy difícil, que los franceses eran muy poco hospitalarios, etc. Ajá. Nosotros tuvimos mucha suerte y realmente tuvimos amigos maravillosos que nos recibieron muy bien. Y bueno, hoy siguen siendo muchos esos amigos del inicio, siguen siendo nuestros amigos más queridos. Qué lindo. Es muy lindo, muy lindo. Ya tenemos acá más de 50 y pico de años de vida acá en Francia. Llegamos acá en 1969, el 1 de septiembre de 1969. Y bueno, y ya estamos desde esa época. Debo decir que al inicio no sabía una palabra de francés. Quiere decir, Susana, que cuando llegamos a tocar, porque vinimos en barco, no vinimos en avión. Yeah. En aquella época tuvimos el barco, que era el último barco que vino desde América Latina a Europa. Okay. Entonces bajamos del barco y lo primero que dije, tengo que aprender la lengua para poder ir a verlo a Lacan, claro, hablarle. Ajá. Y solamente 3 meses después de haber estudiado muchísimo y muy intensamente el francés, pude hablar, ir a verlo a Lacan, pedirle una entrevista para poder entonces explicarle que yo era un psiquiatra argentino que venía a Francia, que lo fui a ver entonces y en noviembre, me acuerdo, del 69, y que, venía a Francia y que venía con una beca de la Embajada de Francia en Argentina. Ajá. Y que él se puso muy contento porque me dice, ¿cómo? ¿Una beca para estudiar conmigo? Y yo digo, sí, es una beca para estudiar con usted. Él estaba muy honrado porque era muy, muy sensible al reconocimiento y a los honores.
nunca tuvo la Legión de Honor que yo tengo. Él lo hubiera merecido realmente, él no la tuvo. Pero Lacan estaba encantado de saber que la Embajada de Francia en Argentina, bueno, daba becas a un joven psiquiatra argentino para que venga a estudiar a Francia. Ay, precioso. Muy lindo. Y bueno, y así fue. Llegamos entonces, fui a verlo a Lacan. Lacan me recibió, me dijo, bueno, bienvenido a París. Y ahí nos instalamos. Aprendo el francés durante esos 2 años, muy intensamente. Y además estudio mucho. Yo no hacía más que estudiar. No tenía pacientes. En Argentina tenía pacientes, pero durante esos 2 años, fueron 2 años sabáticos donde lo único que hacía era estudiar intensamente el francés y la teoría psicoanalítica lacaniana. Precioso. Y ocurre que Lacan me llama por teléfono en 1971. ¿Ya? Yo había ido a las conferencias de Lacan, el seminario de Lacan, y en 1971 Lacan me llama. En realidad no es a mí que llama. ¿Ya? Es a mi señora. Ok. Y lo peor de todo, a mi señora que está hospitalizada en la clínica, en la maternidad, lista para tener el niño al otro día. Ok. Le cuento la escena. Por favor. Porque es muy linda, muy simpática. ¿Es su primer hijo? Es la primera hija. Es la primera hija. Que van a ser. Primer hijo. Sí. Yo debía tener 27 años, 28 años. Ya. Entonces llego a la clínica y digo, ¿qué tal? ¿Qué todo bien? Yo preocupado, ella está en la cama, así. Y me dice, no, todo bien. Y me dice, te llamó Lacan. ¿Qué? ¿Qué? ¿Acá en la clínica? Sí, llamó Lacan y le colgué en el teléfono. ¿Qué? Pero es un chiste esto. Pero ¿cómo colgarle el teléfono a Lacan? Es como si lo llamara el presidente de la República, llama, usted agarra el teléfono y le cuelga la... Digo, ¿cómo le colgaste el teléfono a Lacan? Lacan llama acá y vos le colgás el teléfono, pero esto es un chiste. No, es de verdad. Lo que pasó es que yo estaba durmiendo, suena el teléfono, escucho a alguien del otro lado que respira, yo digo, hola, 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 no me responde, entonces yo estoy enojada, me despierto y lo vuelvo a cortar, lo corté. Y al rato el teléfono al instante vuelve a sonar y ahí Lacan se manifiesta y dice, soy Lacan, quiero hablar con Nacio. Yo digo, pero qué locura. Entonces salgo corriendo de la clínica, voy a una cabina telefónica, porque en esa época no había celulares, y entonces lo llamo a Lacan, y así fue que lo vi a Lacan, quien me cuenta al otro día, llego y agarra, muéstreme, deme por favor el libro. Entonces me acuerdo muy bien de la imagen, entonces estamos en el escritorio y entonces hace así, bueno, es como si fuera acá, y tira el libro así, enojado, y me dice, ¿usted conoce este libro? Entonces yo lo miro, digo, no. Y el título era Lacan, lectura estructuralista de Freud, editado por Siglo XXI en México. Y le digo, no lo conozco. ¿Y era en español o era en francés? Era en español. Era en español. Español. Y entonces me dice, mire, le han puesto un título, me lo dice en francés, le han puesto un título indigno. Yo no soy estructuralista y no quiero saber nada con un título así. Así que seguramente al interior del libro debe haber muchísimos errores. ¿Usted puede corregirlo? Y yo digo, fíjese, yo tenía que 28 años, 29, Lacan me pide eso, era una maravilla. Una maravilla, sí. Y le dije, bueno, sí, por supuesto,
sí, cómo no, pero usted me permite que le voy a pedir 2 cosas. Dígame. La primera es que toda duda que tenga, yo quisiera consultarla con usted. Sí, cómo no, ningún problema. Y la segunda, a mí me gustaría que mi nombre apareciera junto con el suyo, que hemos hecho junto la revisión técnica. Perfecto. ¿Por qué? Porque en esa época hay que saber que en la comunidad psicoanalítica francesa, en la escuela lacaniana, había mucha censura, había mucha dureza. No se podía decir una palabra por otra, había mucha crítica. Era un ambiente muy tenso, muy sectario. Muy sectario. Entonces yo tenía miedo que si yo mañana traducía eso, o no lo traducía, lo corregía y había errores, yo me quería garantizar que Lacan me acompañaba y que él me daba la garantía de que las correcciones eran de los dos. Perfecto. Y así fue que durante el año 71 empezamos a vernos muy seguido con Lacan. He ido a la casa de campo 2 veces. Una de las veces me perdí en la ruta con mi pequeño autito blanco Coccinelle. Él me explicó 20 veces cómo tenía que llegar a la casa y me equivoqué. Y la vez que llegué la primera me dice, pero ¿cómo? No? Pero hace media hora que lo estoy esperando. Digo, discúlpeme, pero me perdí con la ruta. Me dice, pero le expliqué todo. Digo, sí, pero bueno, no, me perdí. Y a veces íbamos a comer a los restaurantes, a un restaurante muy cercano del consultorio. Es un restaurante que se llamaba el Decameron, en la Rue Montalembert. Y yo me veo con Lacan sentado acá en la banqueta, Lacan a mi derecha, yo aquí, la mesa con un mantel blanco, todas mis hojas arriba del mantel para preguntarle esta traducción, este otro, este tema, esta página. Y bueno, y así cuando él me hablaba, me explicaba que esto sí, que esto no, y me explicaba por qué sí y por qué no, era un curso particular real. Yo he tenido las clases particulares más bellas y más lujosas que se pueden tener. He tenido a Lacan al lado mío, los 2 solos, y él me explicaba cosas de su libro. ¡Qué lindo! Y para contarle más en la anécdota, Lacan pedía de comer para él un omelette aux truffes, un omelette, una tortilla a la trufa, no sé cómo se dice en español, trufa, y para mí, sin que yo lo pidiera, un riz de veau a la crema. El riz de veau es el timo, es la molleja que le llamamos molleja, que acá no se cocina a la parrilla, se cocina al horno con crema, y es un plato muy distinguido. Entonces Lacan le decía al mozo, pour moi, vous m'apportez l'omelette aux truffes de toujours, et pour le jeune homme, vous lui apportez le riz de veau à la crème. Él decidía, yo no me preguntaba qué quiere comer, para nada. Para nada. Y así fue que tuve mucha suerte de poder responder a ese pedido de Lacan, y eso me permitió conocer ya muy bien Lacan. Debo decir que en esa época me pasó también, Susana, pero hay tantas cosas para contar. Me pasó también que en esa época yo había hecho una conferencia en el marco de un seminario de un psicoanalista que es alumno de Lacan de la época, que se llamaba Leclerc, Serge Leclerc, que era el discípulo primero de Lacan. Y este hombre, Serge Leclerc, había hecho un libro y me pidió a mí que interviniera en el libro, y así fue que en el año 71, por un lado, tenía esta experiencia maravillosa con Lacan, y el libro que acababa de salir, donde estaba en la tapa Serge Leclerc con una contribución de J. de Nacio. Perfecto.
Qué ¿Usted se da potente. cuenta? ¿Usted se da cuenta? Sí. No tenía más que 2 años de haber llegado a Sí. Francia y ya tener esa suerte. Yo debo decir, la suerte es, como lo sabemos muchos de nosotros, la suerte se obtiene. Ajá. La suerte viene a uno porque uno la busca, porque uno trabaja, porque está uno ahí adentro. Exactamente. Así que todos los jóvenes que nos están viendo y quieren encontrar en la suerte, piensan en la suerte, sepan que la suerte hay que ir a buscarla. Exactamente. O sea, no es mágico. Nada, es como nada. puro trabajo. Absolutamente. Perfecto. El trabajo, entusiasmo, pasión. Gana, exactamente. Pasión. Exactamente. Profesor, ¿y cómo se ha vivido usted las pérdidas, los duelos? Los duelos, usted hace bien en preguntarme esto, Susana, porque corresponde a la idea que me hago de que usted llama a su programa Herencia, Coherencia, Historias que cambian vida. Así es. Yo diría que los cambios de la vida, las historias que cambian vida, son 2 tipos de historias. Son las historias de amor, así es. Son las historias que unen, son las historias que me apegan a algo, puede ser a una ciudad, puede ser a una mujer, puede ser a un hombre, puede ser a un profesor, puede ser a una casa, todas las historias que apegan. Y luego tenemos todas las historias que despegan, que alejan, que separan, que sean las muertes, los duelos, los alejamientos. Por ejemplo, en mi historia, la historia que aleja del duelo es la Argentina. Así es. Yo dejo un país. Debo decir que yo me vine a Francia, pero no era para quedarme. Yo me decía, voy a Francia, estudio con Lacan 2 años y vuelvo. Y vuelvo a la Argentina. ¿Y qué pasó? Cuando quise volver, mi señora estaba embarazada. Cuando quise volver, había tenido todas estas experiencias maravillosas con Lacan, un libro en francés. Se da cuenta que era algo extraordinario. Yo no podía volverme a la Argentina, tenía que seguir el empuje que la vida me estaba presionando, y así fue que me instalé acá. Entonces, pero usted hace bien en preguntarme, este empuje, este apego a la Francia, que hoy hace 55 años que vivo acá, entonces que quiero mucho este país con todas sus dificultades, sus historias, su cultura magnífica que tiene. Este país implica, el amor a este país implica que en la Argentina no vivo en Argentina. Así es. Es decir, perdí la Argentina en presencia, no la pierdo en amor. La Argentina sigue siendo mi fuente. Yo digo que la Argentina me ha dado la fuente, digamos, el sentir, la música. El tango. La música de mi emoción. Perfecto. No tanto el tango, que yo no lo sé bailar el tango. Me gusta el tango. Pero cuando digo la música, es la música que tengo en mi voz. Perfecto. Es la música de mi palabra. Y la Francia me ha dado una cultura excepcional. Sí, toda mi cultura la he aprendido acá con una gran intensidad, con el brazo, la mano, porque la lengua francesa la aprendí no solo con los cascos, el micrófono y leyendo, la aprendí copiando. Bien. Se me ocurrió yo al principio era Lacan, los textos de Lacan, dificilísimos, tremendo, muy difíciles. Sí. Pero eso ocurrió durante los 2 primeros años.
Y en el tercer año de vivir acá, descubro la lengua francesa. Descubro la literatura francesa. Descubro Paul Valéry. Descubro diferentes autores. Víctor Hugo. Descubro muchos autores. Descubro la poesía. Descubro Henri Michaud. Descubro René Char. Entonces me entusiasmo. ¿Y qué hago? Descubro Bossuet. Bossuet, que es para muchos el más gran escritor francés, que era el Eveco, no sé cómo se dice en español, en la época de Luis XIV, y él tenía los sermones. Y los sermones de Bossuet son obras mayores de la literatura francesa. Entonces, ¿qué hacía yo? Agarraba los textos de Bossuet y copiaba. Quería que el francés me entrara por la mano. Yo quería que entrara por la mano, el brazo y idiota. Quería que entrara por el cuerpo, no solamente por los ojos y el cerebro. Quería que retomara ese francés y así hoy puedo escribir en francés y he escrito más de 30 y pico de libros porque el primer libro publicado en francés fue escrito en francés, pero bueno, debo decir que hubo otros libros argentinos en español donde escribí en español, pero los primeros libros franceses hoy ya debo tener el 30 y pico libro francés que he hecho, que he escrito gracias al aprendizaje de la lengua francesa. Tiene una calidad la construcción de la lengua que me apasiona siempre, que siento que no aprendo nunca, que siempre es un interminable aprendizaje de la lengua. Perfecto. Es difícil escribir, Sin duda. muy difícil escribir, que sea en español o que sea en francés, es muy difícil escribir. Yo sufro mucho cuando escribo, no escribo fácil, sufro mucho. Yo lo que digo siempre, hay esfuerzos dolorosos y esfuerzos gozosos. Hay esfuerzos que son agradables. Cuando escucho pacientes, es un esfuerzo, pero estoy bien, estoy contento, no hay problema. En cambio, el esfuerzo para escribir es un esfuerzo doloroso. Ahí hay que concentrarse, buscar las frases, encontrar lo mejor que expresa el pensamiento. Perfecto. Y además es como el pensamiento y la emoción Exactamente, que va el pensamiento integrado y la en la emoción. pluma, ¿no? Así es. Y eso es lo que yo quiero darle a los textos. Por eso a este libro que acaba de salir ahora, lo he corregido, me lo dieron traducido del español, porque yo lo escribí en francés, este libro sobre la depresión. Entonces, le pedí al editor argentino o español que me envíe las pruebas en español y lo corregí el español del traductor con la permisión del traductor para darle esa patina, ese ritmo que usted dice, esta música. Esa no verbalidad del lenguaje. Exactamente. Yo quiero que cuando el lector lea sienta que hay una presencia. Quiero que haya la presencia del autor y que se olvide del autor. Perfecto. Yo lo que quiero es que mi ideal para una escritura de un libro es que el lector lea olvidándose cómo está escrito, si está bien escrito o está mal escrito. No quiero que piense en eso. Y no quiero que piense en mí tampoco. Quiero que escuche y la música lo lleve y lo absorba y se olvide casi de que está leyendo un libro. Ese es mi ideal. Como escuchar una sinfonía. Exactamente, como escuchar una música. Perfecto. Y que él vaya pensando en él, piense en lo que está entendiendo, que entienda, que le guste sentir que entiende. Hay mucha gente que termina el seminario, hago una conferencia, termina la conferencia y me dice, doctor, a mí me encantan sus conferencias porque cuando yo termino la conferencia, usted termina la conferencia,
me siento inteligente. ¡Ay, qué bonito! Es muy lindo. Y eso es lo mismo. Yo quiero que el lector lea y entienda y sienta que lo que él entiende es de él. Y que es así una construcción que él mismo se hace. Genial, genial. Y en ese sentido, quisiera preguntarle, profesor, por el amor. Bueno, usted me pregunta quizás por lo más importante. Ajá. Porque recuerdo siempre uno de los grandes teóricos del cristianismo, que es San Paul. Ajá. Pablo de Tarse. Ajá. O Pablo de Tarsa, no sé cómo se dice en español, que va a ser el célebre San Paul, que ustedes conocen en la historia de la religión cristiana. Es este judío que persigue a los cristianos hasta que en un momento, lo que llama en el momento de Damasco, él está con su caballo y en un momento va a haber algo le va a pasar. Como una revelación. Se cae del caballo, tiene una revelación y aparece la imagen de Cristo o la imagen de Dios que le dice, te tenés que ocupar de los cristianos y ayudarlos. Ajá. Y a partir de allí se convierte en lo que nosotros conocemos como San Pablo. San Pablo. Y es San Pablo el verdadero organizador del cristianismo, de las iglesias cristianas. Sin San Pablo, yo no creo que el cristianismo hubiera existido. Okay. Pero San Pablo acentuó una idea mayor, el pilar, diría, del cristianismo, que consiste en decir, lo esencial es el amor. Ajá. Y San Pablo decía, si no hay amor, al golpear la campana, no hay melodía. Perfecto. Para que haya melodía hay que golpear la campana y con amor. Ajá. Es el darse. Perfecto. Con confianza. Ah, bien. Yo no dudo un instante, yo estoy totalmente zambullido en lo que tenemos que hacer. Y es esto el amor. Ajá. El amor es darse. Genial, genial. Y ahí el opuesto, el odio. Para mí, lo opuesto del amor mayor, lo opuesto del amor es la indiferencia. Okay. Es la no ganas. Es el estar como aburrido. Okay. El opuesto, para mí no hay, por supuesto, el amor y el odio, pero para mí fundamentalmente el odio tiene otra figura que la rabia y las ganas de destruir. ¿El odio qué es el odio? El odio es una pulsión de uno mismo, que es una pulsión que la llamamos agresiva, que es un elón, no sé cómo se dice en español, unas ganas de ir hacia afuera y romper, destruir. A veces Freud dijo que había dos tipos de destrucción sádica. Una que uno destruye para ver qué hay adentro. ¿Ya? Es un sadismo positivo. Okay. Y otra es el de destruir para anular, suprimir al otro. Perfecto. Ese es el odio. Para mí, lo opuesto del amor no es tanto ese odio, es más bien la indiferencia. Okay. Es la nada. No me interesa. No me interesa. Es el desinterés. Okay. Y es más bien el desinterés, es más bien el aburrimiento, nada me sorprende. Ajá. Y ese es un problema que yo he visto con los pacientes deprimidos. Una de las particularidades del paciente deprimido es que efectivamente no le interesa nada. Nada. No tiene ganas de nada. Para mí lo opuesto del amor es el no interés, el desinterés. El amor es sobre todo interés y el opuesto es el desinterés. Perfecto. Bien. Y allí, de aquí, para venir a nosotros,
el amor es esto. Si nosotros queremos que esta entrevista interese a aquellos que nos están mirando o que nos están escuchando, por eso estemos comprometidos con lo que hacemos. Así es. Y ellos van a estar comprometidos con lo que miran y con lo que escuchan. Y escuchando la melodía. Y escuchando la melodía de nuestro diálogo. Exactamente. Y en ese sentido, es como, esto se lo voy a preguntar porque es una pregunta recurrente y es como, profesor, la diferencia entre el instinto y la pulsión. Esto es como una clase. A mí me encantan, me encantan. ¿Sabe? Me siento un enseñante, un docente de corazón. Genial. Desde niño yo iba corriendo, salía de la escuelita, debía tener 6 años, corría, llegaba a la cocina de la casa, mi madre estaba en la cocina y yo le decía, mamá, ¿sabés quién descubrió América? Que no sabés. Entonces yo le estaba contando a ella que era Colón. Bueno, lo mismo pasa con toda mi vida. Okay. Mi vida está marcada por la enseñanza. Perfecto. Adoro enseñar, adoro enseñar. Y enseñar a través de los libros, adoro enseñar hablando, adoro, ¿qué es lo que me gusta? Es transmitir. Y probablemente está ligada a mi deseo de dar, porque uno da. Sin duda. Entonces, enseñar está todo marcada a mi vida. Si usted me dice, doctor Nacio, o como usted me llame, Nacio. Profesor, ¿qué es lo que marca su vida? Una de las cosas que marcan, no la única, que marca mi vida es eso, es transmitir. Transmitir. Enseñar. Perfecto. Y yo he recibido de otros, de grandes maestros, no solo de Lacan, de maestros argentinos también, que han estado muy importantes para Chile, como por ejemplo Pichon Rivière, Blecher, el doctor Slutsky, Pichon Rivière, son grandes maestros argentinos que han influenciado Chile. Sin duda. Y yo sé que, bueno, muchos de ellos me han influenciado a mí. Entonces yo transmito lo que yo he recibido. Perfecto. Somos como un eslabón en una cadena. Y otros que yo he transmitido, espero que van a retomar y multiplicar y continuar. No sé si el psicoanálisis, no sé, al límite poco importa. Lo importante que transmitan es lo que yo considero esencial, que es esto que decía hoy comenzando nuestra entrevista, que es el ir hacia el otro. Exactamente. Zambullirse en el otro, sentir lo que él siente y restituirlo con las palabras. Esto para mí la clave del psicoanálisis. Genial. Esto es psicoanálisis. Genial. El psicoanálisis no es el diván. El psicoanálisis es esto, es la concentración del terapeuta que entra en el mundo interno del otro, siente lo que el otro siente y luego lo restituye con la palabra. Perfecto. Esto es el psicoanálisis. Y esto es lo que yo considero va a transmitirse mañana, en el 2050, en el 2058, va a haber gente, porque el ser humano es el mismo. Necesitamos a alguien que nos escuche y necesitamos a alguien que nos restituya algo nuestro. Esto existe en la India, en la religión, existe en todas partes y ha existido desde la época de los sumerios. Entonces va a seguir existiendo. No se llamará psicoanálisis, se llamará de otra manera, pero lo mismo va a pasar. Y es esto lo que a mí me toca hoy, 2000 y pico, inclusive ya desde antes, desde las 1900, yo diría, empecé a enseñar en 1961, ya empecé a enseñar, pero en esa época era política lo que enseñaba. Al enseñar eso que enseño va a ser transmitido a otros y otros más tarde los van a transmitir. Esto es para mí
fundamental. Perfecto. Dicho esto, Susana, ¿sí? vayamos a lo que usted me pregunta, que es un tema muy lindo. Instinto y pulsión. Ajá. Es fundamental esta distinción. El instinto son fuerzas, es sobre todo en los animales, son fuerzas internas nacidas en el cuerpo que se repiten y que hacen que el animal tenga el mismo comportamiento instintivo de toda su especie. Perfecto. Por ejemplo, ir a construir el nido. Entonces, frente a mi casa, tengo la suerte de tener mi casa que da sobre el Sena. Ajá. Y en mi casa hay un árbol. Y bueno, yo veo en el árbol cómo los pájaros construyen el nido. Y veo que es exactamente el mismo comportamiento que se repite tal cual y repiten la manera de hacer el nido y deshacerlo. Genial. Eso es el instinto. La pulsión es otra cosa. La pulsión es una idea ya muy vieja de los filósofos. Ya, por ejemplo, Leibniz tenía la idea de que el ser humano tiene inclinaciones. Ajá. Se la llamaba inclinaciones, es decir, no se la llamaba pulsión, se la llamaba inclinación. Es decir, que hay una inclinación a ocuparse de los otros y la llamaban la inclinación solidaria, la inclinación de la solicitud, por ejemplo, social, la inclinación social es ir hacia los otros. Hay una inclinación que es una inclinación por preservarse, cuidarse, etc. La llamaban inclinaciones. Poco a poco, esas ideas de inclinaciones fueron repetidas por varios filósofos y las clasificaban diferentemente según el interés de alguno. Había ciertos filósofos que decían inclinaciones sociales e inclinaciones individuales y las clasificaban. Hasta que llegamos a Freud, donde Freud va a decir que hay inclinaciones, pero que de todas las inclinaciones hay inclinaciones de autoconservación, decía él, y que hay inclinaciones sexuales, es decir, ir hacia el otro para poder tener placer sexual. Freud no la va a llamar inclinación, la va a llamar pulsión. Y va a ser de esa pulsión una idea, un concepto. El concepto es el siguiente: la pulsión es una fuerza interna nacida en zonas del cuerpo que están excitadas, por ejemplo, la boca o el ano o el sexo, donde hay excitaciones que llegan, excitaciones físicas o excitaciones mentales. Allí nace una fuerza interna en esas zonas que se llaman zonas erógenas. Por ejemplo, hablo de las pulsiones sexuales, y de allí van a ser una fuerza interna que va a ir a la cabeza. Yo la digo así para hacerme comprender. Perfecto. Va a la cabeza, ahí se construye una idea, un fantasma, una escena. Por ejemplo, yo estoy así y de pronto póngase que estoy en un supermercado. Entonces estoy en el supermercado y de pronto siento ganas de robar, que es una excitación que me viene no tanto de que me han tocado, pero es una excitación interna que viene de una idea que de pronto me gustó tener, yo quiero poseer, es una pulsión agresiva sobre todo. Es un tipo de pulsión agresiva, es la de posesión, la de dominio. Veo ahí un paquete que me interesa, me excito, hago un fantasma de cómo robarla. Si hay un problema con el vigilia, empiezo a trabajar una escena y ahí
puede o no ocurrir que la pongo en acto y voy y robo. Okay. En una palabra, la pulsión es nacida en el cuerpo. 2, va a la cabeza. 3, se forja una escena. 4, a veces se materializa en un acto, en un comportamiento. Perfecto. Entonces, esto son las pulsiones. Ahora bien, hay pulsiones. Freud va a inventar, no le hago toda la teoría de la pulsión, No. pero es muy linda, la estudié mucho porque estoy escribiendo un libro sobre arte ahora, Ay, sobre Francis Bacon. Perfecto. Y Velázquez, la relación entre esos dos pintores. Es muy interesante, entonces me llevó al tema de la sublimación. Perfecto. Y el tema de la sublimación hace que vayamos a estudiar el tema de las pulsiones. Genial. Entonces, lo que quiero contar es que esa pulsión puede transformarse, a veces esa fuerza interna no es solamente para hacer cosas destructoras o robos o puede ser también cosas positivas. Creativas. Puede ser lo que lleva a un pintor a pintar un cuadro o a un deportista a desafiar, como acá Nadal, que acaba de ganar el Roland Garros. Sí. A los 36 años. Hay que tener una pulsión muy fuerte de desafiar, y yo diría de desafiarse a sí mismo. De ir más allá de sí mismo y hacer que, pueda lograr. Yo pienso que ahí hay una pulsión de desafío, una pulsión de poseer, pero no poseer en el sentido de poseer un objeto, sino de poder depasarse, sobrepasarse, ir más allá de sus capacidades. Genial. Y, profesor, la muerte. ¿Cómo se vive la muerte? El tiempo. La muerte la vivimos muchas veces durante mucho tiempo de nuestra vida como la muerte del otro. Sí. Cuando hay una idea de muerte que aparece muy frecuentemente en los niños a los 7 años. Ajá. Y los padres vienen y me dicen: doctor, estoy muy preocupado porque mi hijo, en general el varoncito más que la niña, habla todo el tiempo de muerte. Yo estoy preocupado, doctor. Entonces, cuando usted habla con el niño, se va a dar cuenta que el problema del cual él piensa no es la muerte de él. Ajá, es la muerte. Es la muerte del padre o de la madre, y que en el fondo es el miedo de ser abandonado. Ajá. Entonces, el tema de la muerte me hace acordar los niños de 7, 8 años, que aparece a esa edad la idea de muerte. No aparece antes. Aparece 6, 7, 8 años. Esa idea de la muerte va a ser durante muchos años de nuestra vida la muerte del otro. La muerte de los abuelos, la muerte de un amigo, etc. Y a medida que va acercándose la vida, y como a mí me ocurre que nosotros estamos cada vez más avanzando en edad, uno dice: ¿y la muerte? ¿Y la muerte propia? Y la muerte propia. Entonces, la muerte propia depende mucho de cómo cada uno vive su vida. Ajá. Yo personalmente, ya que esto es una entrevista de personal, debo decir que yo no pienso en mi muerte. No. Pienso en lo que podría ser, si me preguntan, pienso en lo que sería el paro de mi actividad. Pero no tengo imaginación. En este momento yo le digo siempre a la gente más joven, lo digo en las conferencias, me lo digo a mí mismo, ¿qué es la felicidad? La felicidad es vivir, es decir, caminar, avanzar,
no mirar el cielo, no mirar el cielo quimérico, ni el cielo sinistro, ni el cielo de los sueños, ni el cielo de la muerte. No, dejemos tranquilos esos cielos. Camine mirando lo que hay que hacer hoy. El presente. El presente. Yo ahora estoy preocupado de responder a las preguntas de Susana y de participar al programa Herencia, Coherencia y historias que cambian la vida. Esto es lo que me interesa. Y que yo pueda responder a lo suyo. Así que yo no tengo una idea de el cielo negro ni el cielo blanco. Me preocupa el suelo de hoy. El suelo de hoy. Estar en el presente, en la semencia, en lo que es poder sembrar y recoltar. Es esto lo que me gusta y donde estoy. Dicho esto, muchos pacientes me han enseñado y he hablado, y la vida también, sobre la muerte. Dicho lo que le digo de mí, dejémoslo de lado, vayamos al tema de la muerte. He visto muchas veces como médico e inclusive como terapeuta, he visto personas en estado agónico en los últimos momentos de su vida. Y además recibo muchos pacientes que me cuentan lo que han vivido cuando la madre o el padre o alguien muy querido ha muerto y que ellos estaban al lado y cuentan los detalles. La idea que yo me hago, Susana, es que cuando nosotros morimos, cuando un ser muere, es un niño que muere. Yo me digo siempre que en el momento mismo de la muerte, y lo peor de todo es que no nos vamos a acordar de lo que estamos diciendo hoy. Pero lo dejaremos grabado, así que pero no lo importa. dejaremos grabado. En el momento de la muerte, cuando uno se siente que se está yendo, es un niño inocente que se está yendo. Es un niño. Es un niño. Tan niño como el niño que nació. Y salvo que ahora somos niños, pero no niños que nacemos, somos niños que hemos terminado la vida. Y la muerte es eso, es un niño que muere, un niño inocente. Morimos en la inocencia, porque no sabemos qué va a pasar, dónde vamos, qué es lo que sigue. Y eso es lo que para mí es la muerte. Perfecto. Profesor, se nos fue la hora. Se nos fue el tiempo y yo tengo una última pregunta. ¿Qué significan para usted las lágrimas? Usted las tuvo recién, hace poco, cuando le hablaba de tal o cual cosa, mi emoción, tenía algunas lágrimas yo. Las lágrimas no siempre es tristeza. ¿Cierto? Las lágrimas son emociones. Y a veces emociones lindas, preciosas emociones, porque son... Como la mano de el niño que tocaba el paciente. Exactamente. Y las lágrimas son el ser que se emociona. Para mí, la capacidad de emoción es fundamental. Por eso le decía, tenemos el amor y la indiferencia. Amar es emocionarse. Es la capacidad de emocionarse. Para mí es esto lo esencial de lo humano. No es tanto la reflexión mental, es la capacidad de poder vivir la emoción, aunque sea emociones tristes. Perfecto. Profesor, esta ha sido una entrevista muy emocionante. Bueno. Así que gracias. Muchísimas gracias de decírmelo y gracias a todos los oyentes, espectadores que compartieron con nosotros este momento que para mí también es muy importante y quiero decirles que yo amo mucho a Chile. Me encanta el pueblo chileno y el país Chile. Y tenemos que decir que el doctor J. de Nacio no está reconocido, no tiene
honoris causa, que lo tiene casi en todo el mundo y en Chile no. Así que, Universidad de Chile, atentos. Bueno.